esta charla, como todas las que estuve, no estuve a la mañana, pero las que sí estuve, que fueron las de las tardes, nos interpelan, ¿no? Nos hacen pensar, más allá de darnos datos de lo que pasa afuera, nos hacen pensar en cuál es nuestro granito de arena, ¿no? Cuál es nuestro pequeño aporte, que mucho más que eso no podemos hacer, porque si no nos vamos en angustia en la situación que corre, ¿no? Y un poco la entrevista motivacional habla de, bueno, el crecimiento evolutivo que tenemos que tener como profesionales de la salud para acompañar el cambio de hábito, ¿no? Hola, ¿me escuchan bien? Que un poco esta especialización o trabajar en esto no nos deja fuera, ¿no? Como otras cosas. Somos nuestros principales maestros y maestras, ¿no? Nuestros cambios, a través de nuestros cambios aprendemos el cambio, ¿no? Entonces, difícil acompañar el cambio de hábito de personas cuando nosotros no nos comprometemos con nuestro propio proceso, ¿no? Entonces, un poco en esa energía son las primeras preguntitas que pensé para iniciar el encuentro, ¿no? Acompañar el cambio. Un poco pensarnos como terapeutas y cuáles son nuestras creencias en este momento, o no las creencias solamente mentales, sino las que finalmente se plasman en la práctica, ¿no? Porque por ahí uno mentalmente puede tener determinada creencia, pero después el entorno, el horario de la consulta, la vorágine, hacen que finalmente terminemos actuando de una manera o de otra, perdiendo un poquito esa conciencia, ¿no? Entonces, algunas preguntas que me gustaría que las piensen en ustedes, ¿no? Que piensen qué sienten, qué piensan y qué pueden llevar a la práctica en estas situaciones, ¿no? Creo en la capacidad de la autorregulación del cuerpo a través del cambio de hábito. ¿Realmente creo que mi trabajo tiene sentido? Sería esta la pregunta, ¿no? Si las personas cambian sus hábitos, ¿realmente pueden sanar, pueden mejorar, o simplemente me agobio a veces y pienso que no, que bueno, igual no van a cambiar, o que la medicación es más importante que el cambio de hábito? ¿Qué es lo que termina gobernando un poquito la consulta? ¿Puedo ver a la persona como un todo físico, emocional, mental y espiritual? ¿O me centro en el diagnóstico, trabajo en el diagnóstico, trabajo un poco de manera fragmentada? ¿Cómo sería para mí en la práctica ver a la persona como un todo? ¿Qué quiere decir esto para mí? Si es que quiere decir algo, ¿sí? Trabajo en el origen profundo de la enfermedad, síntoma o hábito, que puede estar en cualquiera de estas esferas, ¿no? Mental, física, emocional o espiritual. Trabajo en esos aspectos o bueno, no lo logro, ¿no? Me interesa trabajar en esos aspectos o me parece que no va por ahí. ¿Cómo es? ¿Doy prioridad a las necesidades del otro? ¿Me intereso por su bienestar? O en mi consulta por ahí tienen prioridad los protocolos, por ejemplo, los tiempos de los protocolos, qué es lo que está bien para mí que la otra persona haga, qué es lo que está más presente, ¿no? En la consulta. ¿Acepto a la persona como es, reconociendo sus capacidades y esfuerzos, o me frustro si no puede, ¿no? Por ejemplo, me frustro si no puede, o le echo la culpa si no puede cambiar, o lo siento débil, o lo juzgo, ¿no? Me sale eso, por más que no quiera, ¿no? Lo que sale, porque nosotros por ahí lo digo así, digo, ay, no me quiero reconocer ahí, pero bueno, nos reconocemos un montonazo ahí, ¿no? Es un lugar donde tenemos que hacer un esfuerzo por no reconocernos, así no sale espontáneamente, ¿no?
puedo ver el potencial de las personas como ser humano a pesar del momento actual. Muchas veces en cambio de hábitos puede ser que las personas vengan a nosotros en un estado de mucha alienación, ¿no? Y vemos a esa persona y nos da ganas de no reconocerla como digna, o nos da bronca, puede haber hecho cosas incluso que repudiamos o no aceptamos. Podemos ver el potencial del ser humano a pesar de su momento actual o su historicidad, lo que podemos ver en la consulta. Trabajo para aumentar la autonomía y la autoconfianza, autoafirmación de las personas, o quiero que me necesiten, que vengan más a mi consulta, estoy preocupado por el rédito económico, entonces necesito algo de dependencia de parte de lo que hago, ¿no? Necesito que esté un poquito inseguro para que me necesite a mí también, ¿no? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que me sale? ¿Me intereso por su perspectiva o trato de imponer la mía? ¿No? Y de nuevo, un poquito lo que habíamos dicho. ¿Es lo que leí que es lo que está bien? ¿Lo impongo en la consulta o primero estoy indagando las necesidades del otro? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Cómo es que lo vive? ¿Respeto sus decisiones y libertad de elegir su camino? ¿O cuando decide una cosa que no es la que yo le indicaría, me enojo o le digo que no venga más a mi consulta? ¿No? Es una frase bastante frecuente de escuchar. Bueno, si no vas a hacer lo que te digo, no venga más. ¿No? Por ahí, por ahí podemos reconocernos, no diciéndolo, por ahí lo decimos, ¿no? Y está bien, a veces se nos saltan de chavitos, ¿no? Pero por ahí lo pensamos y no lo decimos porque decimos, no, ¿cómo vamos a decir eso? Pero lo pensamos. ¿Para qué vendrá este? Lo vemos ahí en la lista, ¿no? ¿Colaboro en el proceso, respeto sus tiempos o me frustran los tiempos del otro, ¿no? Si va lento, si vuelve a fumar, si vuelve a tomar, si no cambia la alimentación, pero si dijimos que deje el gluten, dijimos, y vuelve y sigue comiendo gluten, que es tan fácil de dejar. Bien. ¿Puedo tomar el rol de guía sabiéndome espectador y no salvador? Esta situación que pone orden a la ayuda, ¿no? Esta sensación de que nosotros vamos a ir a salvar o de que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Entonces nos da miedo encontrar, ¿no? Porque cualquier cosa que nos encontremos sentimos que tenemos que ir. No sé, si le pega a la mujer, ¿qué hago? ¿No? Me tengo que hacer cargo yo, ¿no? Entonces nos preguntamos, porque si encontramos, tenemos que ir a salvar ahí, ¿no? Es una situación ahí muy del paradigma médico, ¿no? Que nos sentimos salvadores. Y en realidad vamos a revisar un poquito, ¿no? Si no nos salvamos cada uno a nosotros mismos y nos ayudamos en comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente pasa? Trabajo con la certeza de que la persona tiene la capacidad de resolver sus conflictos un poquito en contraposición al otro, ¿no? Hay una película, yo pensaba cuando estaban intercambiando, hay una película que se llama El niño que dominó el viento. Bueno, un poco entender que las personas, las comunidades pueden también tener la sabiduría de comprender sus capacidades, pero bueno, sin el conocimiento no hubiera podido hacer nada de lo que pasa en las películas y que no se la vamos a spoilear, el que no la vio, vaya a la noche y tiene plan. Muy bien, el niño que dominó el viento, creo que se llama, ¿no? Sí. Bien. Entonces trabajar en la certeza de que si lo asisto, que si informo, que si comparto el conocimiento, la persona va a encontrar la manera, porque la vida de cada uno de nosotros tiene una complejidad que no es accesible a otro. No hay manera de que yo le diga lo que tiene que hacer. No hay manera, simplemente, ¿no? No es que si le pones onda, si le pones voluntad, si tu consulta dura 2 horas, ahí vas a poder. No hay manera. Cada uno tiene que encontrar dentro de la complejidad
el caminito de salir de su embrollo, ¿no? Muy bien. Bueno, un poco estas preguntas, por lo menos tenemos que querer estar ahí, ¿no? Si nos suena que no estamos ahí, ni a palos, no estamos ahí ni a palos, pero queremos estar ahí, entonces la entrevista motivacional puede ser una herramienta interesante para que desarrollen, ¿sí? Si no quieren estar ahí, no les interesa, no les resonó nada de lo que dije, está perfecto también, pero por ahí no se compliquen la vida con la entrevista motivacional, o sí, pero no va a ser entrevista motivacional lo que hagan, ¿sí? Y un poco esta frase que es muy alentadora, ¿no? Es la práctica de la entrevista motivacional a lo largo de los años lo que nos conduce verdaderamente al aprendizaje de las aptitudes subyacentes, que son esas creencias como terapeutas que tenemos que desarrollar, ¿no? Esas certezas, ese modo de acompañamiento. Eso se va ganando en la práctica y un poco es mi experiencia, ¿sí? A mí realmente yo me entusiasmé tanto con la entrevista motivacional porque me devolvió un poco mi vocación, ¿no? Yo empecé medicina con mucha vocación de servicio, una sensación de amor y de servicio, y un poco la formación médica, como me la tomé yo, no digo que la formación médica haya tenido ninguna culpa, pero como me la tomé yo, la devastó, ¿no? Terminé un poquito burnout, ¿no? Que es lo contrario. Si uno ve la definición de burnout y lee la definición de compasión, el burnout es lo contrario de la compasión, ¿no? Que es lo que uno quisiera desarrollar como en cualquier profesión de ayuda, ¿no? Y el empezar a practicar la entrevista motivacional me hizo volver a ese estado de vocación, y sigo en ese caminito de descubrimiento y de mantenerme ahí, ¿no? Porque, bueno, la profesión tiene sus situaciones, ¿no? Que conocen. Sé que hay profesionales de otras ramas, ¿no? Hay docentes, escuché por ahí, psicólogos, psicólogas, pero en general esto se comparte en todas las vocaciones de servicio, ¿no? En donde hay una interacción intensiva con otra persona. Bueno, y este fragmentito del Dalai Lama también me parecía que era alentadora a este proceso, ¿no? Cultivar la compasión por los demás se da a través de un proceso de evolución nuestro, ¿no? Un proceso de evolución. El primer paso es el conocimiento. El segundo paso es la reflexión y la internalización continua de dicho conocimiento, hasta que se transforma en convicción, hasta que se integra a la actitud mental. Entonces llega finalmente el momento que pasa a ser algo espontáneo, ¿sí? Bueno, totalmente mi experiencia con la entrevista motivacional. No fue fácil. No fue fácil que se transformara en espontáneo, ¿no? Pero el conocimiento fue lo primero. O sea, si uno empieza a indagar, bueno, y después se va observando en la práctica, y hago esto y qué pasa, y bueno, y ahí uno empieza este caminito de evolución. Bueno, un poquito ponerle marco a las posibilidades de esta charla. Esta Filmina me asiste. Lo que yo, estas frasecitas, estas situaciones subyacentes no se me ocurrieron a mí. O sea, no es que yo digo, porque a mí se me ocurre entrevista motivacional solamente si tienen esas situaciones. No, eso está contenido en lo que se llama el espíritu de la entrevista motivacional, ¿no? Y no se puede obviar. O sea, uno no puede estar burnout, ¿no? Querer que el paciente se vaya y hacer entrevistas. No, bueno, vos sí podés hacer usar las herramientas, estructurar la consulta, ¿sí? Pero realmente lo que sucede cuando el espíritu de la entrevista motivacional está presente es otra cosa,
¿no? Lo que sucede en ese plano humano. Para lograr un entrenamiento básico en entrevista motivacional, que estos son los grandes ejes, los grandes, como puse, conceptos, el espíritu, los procesos de la entrevista motivacional, las herramientas comunicacionales, el dilema de la ambivalencia y los estadios de cambio, se requieren 12 a 24 horas de formación para una situación básica de decir, bueno, por lo menos todos los conceptos más o menos sé de qué se tratan y los practiqué, ¿no? Ahora vamos a ver en 40 minutitos algunas cosas como para que quede el gusto de la formación posterior, ¿no? Y que por ahí, si es algo que les resuena, el que tenga ganas se siga formando, ¿sí? Muy bien. Hoy vamos a poder espiar un poquitito esto, qué quiere decir esto del dilema de la ambivalencia, un poquito qué quiere decir esto de los estadios de cambio. ¿Hay alguien que no haya escuchado nunca de los estadios de cambio? Si levantan la mano. ¿Vos no escuchaste nunca? ¿Nunca? No. Bien. Bien. Y brochaste. Ahí también. Bien. Las habilidades comunicacionales son muy extensas, ¿sí? Pero no son... Nada de esto es específico de la entrevista motivacional. Lo que es más específico de la entrevista motivacional son los procesos, ¿sí? Cómo se estructura la consulta o cómo se estructura el caminito, porque muchas veces todos esos procesos no caben en una consulta. Sí es un poquito más específico la entrevista motivacional, pero muchas, por ejemplo, todas estas herramientas en la mediación se utilizan, o sea, en muchas otras técnicas comunicacionales, ¿sí? Muy bien, pero un poquito también qué quiere decir esto de qué es la enfermedad, síntoma o hábito, y cómo es esto de ver a la persona como un todo, cómo es para mí, ¿no? Cómo me surgió esquematizarlo un poquito. Y qué importancia tiene cuando vamos a acompañar a una persona en su cambio de hábito, ¿no? El hábito en sí, pongámosle tabaquismo porque es tan conocido, común, nos imaginamos todo lo que es. El hábito en sí es la punta del iceberg, como lo puede ser el síntoma o la enfermedad, es lo que se ve, ¿no? Pero hay un desequilibrio detrás de eso que se llega a ver, que si no se aborda, no se resuelve, ¿no? Es por donde explota. Si nosotros, y el tabaquismo me parece muy representativo, ¿no? Porque si nosotros abordamos solamente el hábito tabáquico y decimos, la técnica, qué sé yo, 3 días esto, 2 días lo otro, 2 días de medicación de acá, medicación allá, la persona deja de fumar y no se resuelve la causa profunda, se la agarra con la comida. O sea, de algo va a tener que hacer, porque no se resuelve la causa profunda, se la agarra con el alcohol o le agarra por la violencia, algo de alguna manera tiene que descargar, porque el hábito, el vicio, la enfermedad o qué sé yo, el desequilibrio, en sí tienen causas más profundas que los generan, ¿no? Entonces, no prestar atención, no para ir a resolver eso, sino para que la persona en principio, con la sola y ya un montón, que la persona tenga conciencia de esta causalidad profunda, ¿no? Porque si no se piensa que es una dependencia física y nada más, ¿no? Entonces, acá vemos un poquito algunas enfermedades, ¿no? Que está bien documentado, problemas metabólicos, cardiovasculares, cáncer, depresión, problemas degenerativos, enfermedades inmunológicas, osteoporosis, envejecimiento prematuro, bien documentadas, que están relacionadas con los hábitos, ¿no? Yo la verdad que, está documentada, pero no sé, me parece que un poquito todas, ¿no? Y un poquito de los hábitos más famosos que fueron siendo abordados en esta jornada, que son los causales, ¿no? de eso. Entonces, muchas veces
nos da como la tentación de quedarnos un poco ahí, ¿no? Como que bueno, están estos hábitos, entonces vamos al hábito, pero bueno, esos hábitos no los tiene la gente porque es boba, ¿no? O sea, no es que come cualquier cosa, a veces sí por desinformación, ¿no? Pero a veces hay otras causas. Muchas de esas causas pueden ser emocionales, por ejemplo, ¿no? Muchos de los alimentos de hoy son ansiolíticos. Comemos, la mayoría de lo que comemos lo comemos más por emociones que por nutrición, ¿no? Entonces, si no abordamos un poco eso, el sueño, el estrés, el sedentarismo, o sea, son situaciones que tienen un trasfondo, ¿no? No es que está el hábito ahí suelto y no hay un trasfondo. Entonces, bueno, causas, abordar también, bueno, qué pasa a nivel emocional, relaciones, vínculos, ideas limitantes, ¿no? El manejo de emociones, que también se habló hoy, el estado mental, el estrés, las presiones laborales, el deber ser, el éxito, qué quiere decir el éxito, ¿no? Y la desconexión con uno mismo, que es lo que le llamamos el estado como más elevado o espiritual, que podríamos traducirlo así, cada uno tendrá el significado, le pondrá esas palabras el significado que más quiera, ¿no? Pero es la conexión con uno mismo y el sentido, la falta de sentido de la vida, ¿no? La desconexión y la falta de sentido muchas veces son la madre, ¿no? Del resto de las desconexiones, ¿no? Digamos, ¿por qué vamos a tener una vida tan saludable si mi vida no tiene sentido? O sea, ¿no? Si total, salvémonos. O sea, divirtámonos. O sea, no, ¿para qué voy a complicarme la vida? Es complicado tener buenos hábitos, ¿no? Y todo invita a no tenerlos. Es mucho más fácil. Es complicado reciclar, o sea, todo lo que venimos charlando, de decirle a nuestros pacientes y qué sé yo, miremosnos a nosotros primero, no es fácil, ¿sí? Bueno, un poco esos dibujitos tienen que ver con este estudio y este gráfico que es muy conocido en relación a la conexión de estos hábitos, la inflamación. Este trabajo, yo acá lo tuneé un poco a mi gusto, este dibujo, este trabajo habla de la inflamación crónica de bajo grado como conector entre los factores de riesgo y las enfermedades. Yo le agregué toxicidad y falta de oxígeno porque también hay estudios que lo documentan, ¿sí? Pero no es este. Infecciones crónicas, sedentarismo, obesidad, disbiosis, dieta occidentalizada, estrés, falta de sueño y xenobióticos. Muy bien, y un poco esta confianza que tiene que primar en que la persona puede cambiar, y en esto hay como dos posturas, ¿no? Que pivoteamos en el sistema médico actual, ¿no? Una que bueno, se llaman así, ¿no? Parece medio peyorativo, pero no, se llaman así. Están bien desarrollados en el modelo salutogénico, estos modelos, ¿no? El modelo de déficit y el modelo de activos. El modelo de déficit, ¿qué pueden hacer por mí? ¿No? Una persona que va a ser atendida, ¿qué pueden hacer por mí? Y un profesional que tiene esa actitud también, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Qué te diagnostico? ¿Qué te hago? ¿No? Vos pasivo, yo activo, vamos a ver qué hacemos con esto que pasa, ¿no? En este modelo, el centro está puesto en el problema patología, los recursos profesionales, y está principalmente centrado en el hospital, ¿no? O sea, el mayor valor son los recursos profesionales, entonces yo me quedo como persona dependiente de los recursos profesionales y al hospital. Y en el modelo de activo, que es el que quisiéramos habitar desde lo que tiene que ver con cambios de hábitos, nos centramos en las capacidades y habilidades de las personas, las soluciones son positivas de lo que la persona puede hacer,
y nos centramos en la estima y la autonomía. ¿Sí? Muy bien, les propongo un minutito, que de nuevo conexión, para que piensen un cambio que quieren hacer ustedes, ¿no? Un cambio personal, por si nos da tiempo de compartirlo, que no sea un cambio demasiado íntimo, ¿no? Para que de última se va a dar tiempo, que creo que no va a dar, pero por las dudas, que sea algo que se sientan en confianza para compartir con otra persona, ¿sí? Entonces, si tienen papel, mejor, si no, un poco mentalmente, pensar algún cambio que desean realizar, tomarse unos minutos para desarrollarlo y escribirlo en una hoja. Bueno, si tienen, tómense el trabajo de buscar la hoja, ¿sí? En ese pensar ese cambio van a poner quiero, deseo, necesito hacer determinado cambio. Ahí ponen las palabras que ustedes quieran, porque, y ahí incluyen todas las razones por las que quieren hacer ese cambio. Por ejemplo, yo puse este ejemplo: necesito trabajar menos porque llego muy cansada a casa. Y podría seguir, ¿no? De por qué necesito trabajar menos, muchas otras razones, si esta es una necesidad de ustedes. Y después van a continuar la frase con pero, igualmente incluir todas las razones, beneficios, deseos por las que ese cambio no es tentador para mí. ¿Sí? Por ejemplo, pero si bajo las horas tengo que ajustarme y puede que pierda el trabajo. Ese cambio no tiene que estar presente, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien, dentro de lo que es eso se llama ambivalencia, ¿sí? O sea, por eso nos cuesta cambiar. Si todo lo que vemos a favor de un cambio es todo positivo, no nos cuesta nada y está perfecto hacerlo, lo hacemos espontáneamente, ¿no? Pueden ser ejemplos de estos cambios, pueden ser cambios que no sabíamos, ¿no? Estábamos desinformados que eso era mejor. Dicen, no, la pava no la dejes acá porque no sé qué cosa, déjala acá. Bueno, qué sé yo, la dejo ahí. O sea, no me requiere nada particular, no sabía que era mejor dejarla ahí, ahora la dejo ahí, listo, cambié, no hubo ambivalencia en lo más mínimo, ¿no? Pero en los cambios que sí nos cuenta realizar hay una ambivalencia, ¿no? Tenemos una ambivalencia. Podemos practicar con nosotros en esas ambivalencias, los pacientes van a tener las mismas, son los mismos seres humanos, son iguales a nosotros, ¿no? Entonces por eso nosotros somos nuestra mejor escuela. Entonces vamos a tener por un lado los contras, por ejemplo, el comportamiento actual. Yo puse acá otro ejemplo, ¿no? Aplicar la entrevista motivacional. El comportamiento actual puede ser, aplico una comunicación intuitiva. Hago medio lo que me parece, no entiendo mucho cómo conviene organizar la conversación. Y el cambio sería, aplico entrevista motivacional en mis consultas, ¿no? Y la ambivalencia, entonces, esto se representa, voy a tener pros y contras. Puede ser que encuentre pros y contras para formarme en entrevista motivacional, ¿no? Uno de los contras puede ser el tiempo de la consulta, ¿no? El tiempo de la consulta es corto y no voy a poder aplicarla. No gano lo suficiente para formarme en eso, para no aplicarlo, ¿sí? Tendría que prolongarlo y me voy a quedar yo más horas de trabajo de las que tendría, cosas que se nos pueden despertar. Y los pros pueden ser, la entrevista motivacional me ayudará a comprender mejor a mis pacientes, me ayudará mejor a organizar mejor la consulta, ¿no?
Muy bien, estas son dos caras comunes de la ambivalencia, que hay que comprender cuando las personas nos dicen: yo la verdad que no quiero cambiar la alimentación, la verdad que mi familia comemos cada uno cualquier cosa, o sea, son 5 platos, 5 personas, la situación social, no encuentro comida, lo agroecológico es caro. Son situaciones que tienen que ver con una cara normal de la ambivalencia, no son resistencia, ¿sí? No es que lo tenemos que interpretar como algo que nos está expresando que no quiere hacer el cambio, en principio, ¿no? Tendremos que seguir indagando. Pero escuchar ese discurso por parte del paciente, por parte de la persona, es absolutamente normal. De la misma manera que se están dando cuenta que les pasa a ustedes, ¿sí? Por otro lado, va a haber también una conversación a favor del cambio, ¿no? Si es que la persona tiene ambivalencia. Si es que la persona, y uno tiene ambivalencia cuando empieza a haber un problema en su situación actual. Si no ve ningún problema, no hay ninguna ambivalencia, ¿no? Cuando empieza a haber un problema en su comportamiento actual, empieza a haber algo por lo que sí necesitaría cambiar, o le gustaría cambiar, o le convendría cambiar, o sabría cómo cambiar, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos a la persona manifestarse a favor del cambio, es lo que llamamos motivación, ¿sí? A eso. Vieron que uno no sabe mucho qué es la motivación de la gente. Eso. O sea, y esa es la parte que en la conversación como profesionales del cambio tenemos que promover. Cuando nos damos cuenta que la persona va por determinado lado, o sea, no es que esto es mala palabra y que no, la persona no puede expresar esto, no, está perfecto y por ahí es muy necesario porque me informa a mí los obstáculos que esa persona ve para el cambio de hábito. Ahora, lo que yo voy a tratar de hacer en la consulta es proponer una conversación en donde yo ayude a la persona a desarrollar esto, ¿sí? Incluso puedo convertir estas dificultades en pro, a veces puedo utilizarlas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la persona me dice, bueno, la verdura agroecológica es cara, pero bueno, por ahí podría cultivar, en casa no lo hizo, ¿no? Podría, no sé, hacer un curso de huerta, tengo un montón de patio. A ver, contame, ¿qué pensaste en eso? Y mantener la consulta, ¿y dónde te formarías? Y no tengo idea. ¿Y cómo harías para buscar? ¿Cómo se te ocurre? ¿Conoces a alguien que ya lo haga? Mantener a la persona en este lugar, ¿no? En sus potencialidades, su motivación, su ir desmenuzando el desarrollo de sus capacidades y de sus recursos, ¿sí? La mayoría de lo que tiene que ver con la conversación de la entrevista motivacional tiene que ver con eso, con mantener a la persona ahí, organizarla, va cambiando de acuerdo al momento de la persona, pero tiene que ver mucho con eso y con ir dando información en la medida que la persona lo necesita para mantenerse ahí, ¿sí? Muy bien. Un poco esto también, porque otra cosa que nos pasa a los profesionales de la salud, que queremos que las personas les vaya bien, ¿no? A los profesionales de la salud sanos, que no estamos Fernando, que salimos, es que muchas veces tironeamos, ¿no? Si la persona no está preparada, o si vemos, no, pero dale, te conviene dejar de fumar, pero si bebé, ¿cómo vas a seguir fumando? Si tenés un bebé, no sé qué sé yo, nos ponemos por delante del paciente. Y esto nos ayuda a entender un poquito cómo quedarnos al lado del paciente, no ni quedarnos detrás y estar menos motivado que la persona, ni ponernos delante y finalmente nosotros estar empujando a la persona, que genera también una reacción contraria en general a lo que desearíamos lograr. Por decir una cosa, podríamos empezar esta ruedita en... ¿Dónde está? Preparación,
Precontemplación. Precontemplación es el momento en el que no hay un conflicto, ¿no? Yo comía verduras y pensaba que estaba haciendo todo bárbaro. No sabía que existía una cosa que se llamaba agrotóxico, no tenía ni idea, y no tengo ningún conflicto. O sea, como la verdura que como, me empezaron a agarrar, me agarraron enfermedades autoinmunes, no sé qué. De repente me entero que algo de esto puede estar generado por el consumo de esas verduras, ¿no? Y tengo que cambiar de alguna manera. Entonces me entero que por ahí en mi hábito puede haber algún conflicto, ¿no? Hasta acá yo no sabía, ¿no? Cuando me entero que mi hábito, o empiezo a tomar conciencia de que en mi hábito hay algún conflicto, se dice que la persona está en contemplación. La contemplación y la preparación se caracterizan por la existencia de la ambivalencia, ¿no? En la contemplación y en la preparación es muy importante el diálogo de los pros y los contras. En este momento la persona va a estar más, y bueno, sí estaría bueno, pero la verdad que no, pero más verde, ¿no? Que vos decís, bueno, sí les gustaría, pero no es momento de generar el cambio. Y en cuando está más en preparación, no, ya averigüé las verdulerías, ya sé todo, ya está más cerca, o ya quiere dejar de fumar, está preparado para un día de... ¿Sí? Epa. Cuando la persona entra en acción, es que intentó el cambio, ¿no? Fue a la verdulería, compró las verduras agroecológicas, le trajeron el bolsón, le vino a la mitad que no le gustan, no compra más por un tiempo, hasta que consigue otro, no sabe cómo cocinar, o sea, va y viene, ¿no? Va y viene en la acción. Recaída, bueno, no, vuelvo a la verdulería, bueno, puse un ejemplo medio raro, ¿no? Pero vuelvo a la verdulería, vuelvo a comprar por ahí vegetales que no son seguros, y la rueda se da. Hasta que llega un momento en el que ya me siento cómodo, logré un hábito ahí y puedo mantenerlo. Ya me viene el bolsón, cocino, si no me viene el bolsón quiero que me venga, no es que lo extraño, ¿sí? Esta situación, lo más frecuente es que se dé muchas veces hasta lograr el cambio, ¿sí? La recaída es la regla. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, también vamos a saber que en el acompañamiento, en el cambio de hábito, bueno, nada, si no pasa nada, o sea, volviste, no pasa nada, vamos a seguir, a ver, organicémonos de nuevo, ¿cómo te parece retomar esto? ¿Sí? Hasta que se logre el cambio de hábito definitivo. Y un poquito esto, la importancia de saber esto, ¿no? Es mantenerlos al lado de la persona. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros en esto de tironear, ¿no? El cambio, de querer que la persona cambie, hagan la prueba, ¿no? Hagan la prueba con un familiar cualquiera, ¿no? Que saben que un hijo, una hija, el esposo, la esposa, ese cambio que saben que quiere, que necesite, y díganle, che, ¿por qué no dejás eso? Y se empieza a armar una guerra, ¿no? En el consultorio pasa lo mismo. Cuando nosotros nos ponemos en ese lugar polar, la persona se empieza a defender el otro lado de su ambivalencia, que es, bueno, pero yo no puedo, pero bueno, a mí no me sale, pero bueno, y nosotros decimos, está en negación. Y en realidad solamente es el tipo de conversación que le estamos proponiendo. ¿Sí? Es algo que tenemos que aprender como profesionales de cambio, porque tiene que ver con la conversación, ¿sí? Con lograr la conversación del lado de la motivación. Muy bien, y hasta aquí llegamos. ¿Sí? Porque, bueno, no nos dio más. Me hubiera gustado que más. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos con tiempo? Hay un par de preguntas para ella. Dale. No, para mí es excelente. Me parece que esto es
del bienestar, de la salud a partir de la alimentación, del ejercicio, digamos, todo lo que va a influenciar para que podamos tener una vida. Y bueno, acá los profesionales de la salud, yo soy acompañante terapéutica y docente, pero digo, en cualquier profesión, esto me parece la base fundamental, el acompañamiento desde todos los lugares que vos nos fuiste marcando. Y sinceramente me encantaría, por ejemplo, especializarme en algo así, porque creo que personalmente lo digo, creo que todos queremos hacer cambios, y, por ejemplo, con respecto a la alimentación, que es un tema en lo personal, que es algo que quiero cambiar, en primer lugar por una cuestión de que soy hipotiroidea y que hace muchos años que lo soy, estoy medicada. Y la realidad es que, vengo con todo este tema de poder generar cambios y nunca lo he podido lograr. Y digo, si hubiese tenido un profesional, y que no estoy haciendo cargo al profesional, digo, qué importante todo esto, ¿no? Porque es un acompañamiento diferente, donde, como vos decís, cuando ya la persona contempla, cuando ya hay una idea de que, estás motivada porque querés, pero realmente tenés recaídas y volvés atrás y adelante y estás sola en este camino, esto es básico, es básico. Y me parece que tanto los profesionales de la salud, yo siento también que soy un profesional de la salud y voy por este camino y quiero ir por este camino, es fundamental para ayudarnos nosotros, y primero partimos de nosotros, creo que es lo que venimos hablando. Es decir, no podemos dar lo que no tenemos. Un profesional no puede dar lo que no tiene. Entonces, en eso es que me parece que juntamos todo, ¿no? El tema de la respiración, el mindfulness, esto de la motivación. Así que felicitaciones. Bueno, gracias. Sí, la verdad que es así, en mi opinión, ¿no? Creo que elegir acompañar en cambios de hábito es primero yo, mientras tanto yo, porque realmente el camino evolutivo es el camino de la vida, no es que se acaba en algún momento, ¿no? Cuando llegás a la cima de una montaña se te aparece de repente el vallecito del siguiente desafío, ¿no? Un poco es así, y de eso se trata, sí. No, yo quería felicitar a todos por sus exposiciones. Esta obviamente es un brochecito de oro, comparto con ella la misma emoción, y yo creo que vinimos hoy a escuchar, a interiorizarnos. Yo soy médica diabetóloga y yo quiero una medicina diferente para mis pacientes, y todos estos aspectos yo creo que van a enriquecer mucho el trabajo de mi práctica diaria, y me parece sumamente productivo y estoy fascinada. Bueno. Algunas cosas las venía practicando, pero le comentaba a ella, que también es médica, es oftalmóloga, y estamos haciendo otro curso en común y nos encontramos acá y no sabíamos las dos, ninguna, que iba a venir para acá. No, es muy motivador y bueno, y vamos a seguir adelante y vamos a acompañar a la sociedad, y queremos trabajar en esto para hacer una medicina mejor, más cerca del paciente, y que lo fundamental sea motivar los cambios del estilo de vida y hacer una consulta mucho más al lado del paciente, como vos estás mencionando, y no la paternalista que no sirve para nada. Eso de sentirnos Superman, o no sé cómo llamarlo, y que todo lo que le pasa al paciente uno tiene que tener la respuesta, y a veces no es así, sentirnos mal, y lo que vos mencionabas, el burnout, yo creo que te pasó por esa sensación de que siempre hay que resolver todo y está toda esa presión, y por ahí hay otras cosas a las cuales prestar atención en todo esto. Me alegro. Dale. Te quería preguntar un poco de la mano del comentario de ella, si en esto que vos decís, en este paradigma del cuerpo, mente y alma, verlo del otro lado, la persona, ¿no? Pues, si encontrás resistencia en tus colegas para mirar a la consulta, digamos, a
Bueno, un poco era un comentario que yo tenía ganas de hacer en una de las filminas, de lo que observo. ¿Qué pasa? ¿Vieron cuando en la filmina que estaba voy a poner. Estos dos sistemas de atención tienen creencias, cada uno de ellos, ¿no? Y muchas de las creencias que vimos al principio no están presentes en esta. En esta está presente y son lugares posibles, ¿no? Y hoy, si alguien tiene resistencia por mi manera de atención, no sé, o sea, es su problema, ¿no? Hoy lo vivo un poco así, lo he vivido de otras maneras antes, ¿no? Este tiene determinadas creencias, si no, no se sostendría. Tiene la creencia de que digamos que el problema y la patología, ¿no? Que el problema y la patología son el centro, que la persona no sabe y yo sé y tengo que hacer diagnóstico y darle una respuesta a la medicación indicada, qué sé yo, y que necesita venir al hospital y que yo le haga estudios y qué sé yo, para seguir controlándose. Tiene sus creencias, entonces si yo trabajo en aquella con mis creencias, estos se van a resistir porque tienen otras creencias y yo me resisto a estos por ahí, ¿viste? Entonces es un encontrarnos. Muchas veces se dice en lugares así porque queremos por ahí amenizar que son compatibles y bueno, en un sentido sí, pero yo lo que observo es que los profesionales que trabajan en esta, como fue mi caso, que trabajan en estas creencias y de repente empiezan a cuestionarse y empiezan a cambiar sus creencias y vamos más hacia allá, nos vamos un poquito de acá. Y que mientras nos quedamos acá es muy difícil trabajar, ¿no? Porque nuestro sistema de creencias es subestimado como siempre fue el sistema de creencias de la atención primaria, ¿no? El último león del tarro, que siempre fue lo que quise hacer. La atención primaria no es el centro de la medicina actual, no vende, lo que decía hoy alguien, que nadie nos invita a ningún lado, nunca recibe un regalo de nada, no vende, ¿no? Entonces no es el centro de la medicina actual. Entonces, un poco primero tratás de resistir, tratás de evangelizar, tratás de qué sé yo, y finalmente decís, che, por ahí trabajaría mucho mejor afuera, no sé, de manera... Y realmente hoy lo siento, ¿no? Hoy siento que las cosas que hago no las podría hacer dentro del sistema, ¿sí? Porque el sistema no cree que el cuerpo con cambios de hábito se regenere. Entonces, bueno, qué sé yo, está bien, es tu problema. Y va a haber... el ser humano. En la otra persona, tampoco confía en que el otro tiene un en que el otro sabe, se centra en el saber profesional. Eso es, son paradigmas. Yo creo que el conocimiento motivacional, atención basada en el paciente, medicina basada en valor, en otros valores que no son solamente el valor económico, es todo un conjunto de cosas que bueno, a las cuestiones yo adhiero, porque evidentemente estamos llegando a la conclusión de que la medicina que hemos pretendido llevar adelante no fue demasiado exitosa, ¿no? Sí. Entonces, me parece que son paradigmas, si bien no son excluyentes, diría que están bastante en conflicto. Bastante en conflicto, pero y también, eso porque nosotros lo vemos de nuestro lado, pero las personas también pueden estar en este sistema de creencias porque no es que los sistemas de creencias se generan en el sistema médico. Está el paciente que te dice, bueno, se generan socialmente, exactamente. Entonces hay pacientes que son para este sistema de creencias y los pacientes que ya tienen ese sistema de creencias esquivan estos dispositivos de atención o los tienen muy ahí, ¿no? Entonces yo, tanto desde el punto de vista profesional como lo que observo con los pacientes, con lo que le pasa a las personas y su conciencia de su cuerpo y de sus potencialidades con el cambio de hábito, yo no los veo tan compatibles. Que podamos coexistir, sí, puede pasar, lógico, somos personas razonables, pero acá me no sientas presión. No. El último, Sí.
que va a integrar también todo esto, así que podemos seguir. Ay, qué hermoso. Solo un comentario, que hay buenas noticias, porque yo por ejemplo trabajo en una clínica universitaria ignaciana que depende de la Universidad Católica de Córdoba y he logrado tener una unidad de medicina y estilo de vida. Bueno, es lo que están trabajando, Donde sí. la misma clínica me dio lugar para que yo pueda hacer este tipo de medicina. Y los convencí y se quedaron todos fascinados y me dieron el lugar y tengo un equipo y tengo un área dentro de una clínica, acá, hospital, recursos, patología, que venía acá. Pero tiene Igual una puede ser del clínica. estilo También los chicos que están en el hospital Pena. puede ser del estilo de vida y hegemónica. Sí, sí. No, por eso digo, pero también hay que trabajar cada uno en su lugar de trabajo, digo, y tratar de entrar en ese sistema. No es solo, no tiene que venir desde el hospital a bajar. Nosotros podemos generar. Buenísimo y excelentísimo profesional y amigo, el doctor Martín Korensky. Estoy devolviendo atenciones. ¿No? El doctor Korensky es médico clínico cardiólogo, es un médico especializado dentro de la cardiología en hipertensión arterial, es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, es miembro titular de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, entidad de la cual es presidente de la zona conurbano norte, es médico de FLENI, es médico de Santa María de la Salud, es cofundador, estoy mucho mejor que vos con tu presentación, es cofundador de AMEVI, y yo lo voy a cambiar como mi presentador para el año que viene. ¿Sí? Bueno, los dejo. Vamos a tener un caso clínico donde vamos a poder interactuar en todas las áreas para ver cómo encaramos casos como los que recibimos en consultorio todos los días. Adelante, doctor. Bueno, la idea es un caso clínico de todos los días, donde el caso clínico es real y no es mío. Pero para mí es un orgullo presentar después a la doctora Cami Delía, que es un paciente de ella. Ella hizo el primer curso con nosotros y hoy por hoy está usando la medicina de estilo de vida en su consulta. Entonces, voy a presentar el caso clínico, vamos a tirar las preguntas y después va a finalizar Cami y va a mostrar un video que le grabó al paciente. ¿Ok? Como para darle el cierre total a todo esto. Primero, antes, quería esto. Fíjense qué lindo esto, cambiarlo, ¿no? Es una verdadera poronga. Todos nos pasó lo mismo. Sí, es hermoso. La idea es, nosotros somos seres humanos, somos un cuerpo elástico, ¿ok? Somos un cuerpo elástico y ese cuerpo elástico se desintegra. ¿Y cómo pasó la que sigue? Ahí está. Entonces nosotros tenemos un coeficiente de desintegración de nuestro cuerpo que es lógico, porque somos un cuerpo elástico. Pero después hay un 80% de exposición a factores de riesgo que son los que nos enferman. Entonces, este sería el envejecimiento fisiológico. Y claramente todo esto sería el factor de riesgo expuesto en el tiempo. Y fíjense ustedes, factores de riesgo óptimos: no fumar, no diabetes, colesterol normal y presión normal. ¿Ok? Si yo esto lo traslado a 75 años, es 5.2% de riesgo. Ahora, si meto tabaco, diabetes, colesterol alto, hipertensión, nuestra sociedad, claramente 53.2% de riesgo. Ahora, si esto lo pasamos en números, esto es factores de riesgo actual, 100% de muertes, ¿ok? Hay 200.000 muertes por año. Si nosotros logramos controlar los factores de riesgo, fíjense la mortalidad. Estos son números crudos, impacto en mortalidad. Y fíjense ustedes que es dejar de fumar, la dieta, la inactividad física, el consumo de alcohol. Son todas variables que nosotros claramente podemos manejar en el consultorio si aprendemos
una entrevista motivacional y si aprendemos todas estas pequeñas cosas que nos fueron diciendo durante el día de hoy. Y esto es lo que no sabemos. Las consecuencias del COVID-19 no las sabemos. Todavía no estamos preparados para enfrentar este flagelo y no sabemos qué va a pasar. Pero fíjense ustedes, cambiamos todos nuestros hábitos. Los pacientes engordaron, dejaron de hacer actividad física, dejaron de sociabilizarse, tuvieron trastornos de sueño. Esto tuvo cambios en, disminuyeron la actividad física, la calidad del sueño. Todo esto va a tener un impacto a largo plazo que no conocemos. Entonces en todos nosotros está esa semilla del cambio. Y este es nuestro caso clínico. 50 años varón, motivo de consulta astenia, decaimiento, adinamia, me fatigo fácil, me canso y me duermo durante el día. Antecedentes de asma bronquial, hipertensión arterial y el colesterol alto. Medicación, un broncodilatador, una droga para el colesterol, para la presión, con un diurético y la estatina para bajar el colesterol. Y estos son los datos. 1,73, bueno, un obeso tipo 1 con una presión borderline en consultorio y el resto todo normal. Pero fíjense los hábitos. Come carne y embutidos 5 veces por semana. Toma vino, cerveza, whisky todos los días. Un cachito de uno, un cachito de otro. Bicicleta fija 1 vez por semana para que no se oxiden las ruedas. Duerme 6 a 8 horas pero entrecortado. Fumador social. Y por otro lado es el gordito simpático querido por todos que a todo dice que sí. ¿Vamos a comer? Vamos. ¿Ok? Ese es el paciente. Fíjense ustedes que tenía, bueno, un ionograma normal, un poquito de colesterol total aumentado, el colesterol malo aumentado, con lo cual esto es dislipidemia. Esta es una presurometría. Nosotros tenemos en Santa María de la Salud la suerte de estar con un equipo que se llama SomnoTouch, que nos permite sacar la presión arterial latido a latido. Con lo cual ustedes fíjense que en este paciente hubo 65.481 registros de presión en 24 horas. Y este muchacho estaba con una presión, con una hipertensión diastólica, que es la mínima, sostenidamente alta. O sea, colesterol alto y la presión no controlada. ¿Ok? Bien. Entonces, acá lo tenemos. Obeso, fumador casual, alimentación no balanceada, sedentario, somnolencia diurna y alcohol. Entonces, yo le quiero preguntar a los expertos, ¿por dónde empiezo? Tengo 6 pilares y tengo al paciente enfrente. ¿Por dónde empiezo? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo lo seduzco para el cambio? Porque si le digo todo junto en una consulta, me va a poner una cruz, como si el chiste Caloi, una cruz y se va a ir. 3, ¿en cuánto tiempo tengo que yo precisar o esperar el cambio? Y 4, ¿cómo lo sigo? Los expertos que hablaron hoy los escucho. Tienen 3 minutos cada uno. ¿Quién empieza? ¿Cristian? Bueno, a ver. Bueno, este es un paciente, a ver, lo voy a resumir primero, que tiene al menos 3 enfermedades crónicas, que toma por lo menos 4 líneas farmacológicas y que consulta porque no se está sintiendo nada bien, está sufriendo seguramente por el motivo de consulta. Y bueno, hay algunas preguntas que me gustaría hacerle al paciente, ¿no? Pero una es, ¿cómo autopercibe su salud? ¿No? Hay una pregunta que es muy sencilla, que se hace mucho, que es, ¿cómo percibe su salud? Entre mala, regular, buena, muy buena o excelente. Aquellos que dicen regular o mala tienen un doble de mortalidades que los contestan buena, muy buena o excelente. No sé cómo autopercibiría su salud, porque dice yo estoy muy bien. Es probable que diga eso. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. ¿Y qué más de este paciente? Lo primero,
¿Qué se puede hacer? Bueno, un poco, mucho lo que dijo la doctora Visus se podría aplicar con este paciente. Una posibilidad que tiene muchos hábitos a modificar. Pero antes que todo eso, porque seguramente el paciente sabe que toma de más, sabe que come mal, eso es una información que seguramente la tiene, es generar el primer proceso de la entrevista motivacional, que es el vínculo. O sea, generar un vínculo con el paciente de verdad. Querer ayudarlo de verdad, ¿no? Todo lo que hablaste vos. Y bueno, se me ocurre generar una agenda que le sirva al paciente de todo esto. ¿Estás dispuesto a cambiar algo? ¿Sí? Y empezar a trabajar hábito con los distintos pasos que se puedan hacer y empezar a ver si él puede cambiar alguno de sus hábitos que a él le parezca que puede hacerlo, que le interesa hacerlo. Y por otro lado, bueno, quisiera ver cómo está su estado, su parte emocional, ¿no? Cómo hacerle algunas preguntas sobre estrés, sobre estado de ánimo, porque evidentemente el paciente, que nos da una mano enorme porque viene a la consulta, hay muchos pacientes como el que presentó Martín, que no vienen a la consulta. Así que nos da esa chance enorme de consulta por otra cosa, quizás no viene porque quiere comer mejor, pero consulta porque no se está sintiendo bien, está sufriendo, seguramente no la está pasando bien en su vida y está en la etapa media de su vida. Tiene por lo menos 30 o 35 años de vida por delante y bueno, todo lo que vimos ahí con respecto a las estadísticas con factor de riesgo o no. Pero bueno, si tengo que empezar por algo, creo que hay que empezar por generar un vínculo y generar una agenda y decirle, mira, de todo esto que vos tenés, ¿qué querés que empecemos a trabajar y a modificar juntos? Okay. Primer tip, vínculo. Bueno, el segundo tip, que es hablar ya, después, el segundo tip es vínculo. Yo les voy a decir, simplemente yo tuve la oportunidad de presentar un póster, un estudio muy chiquito, la verdad, una cosa muy, muy observacional, chica, hace muchos años. Yo trabajaba en rehabilitación cardiovascular y veía a los pacientes. Bueno, y yo les preguntaba esto de ¿cómo se siente usted? Bien. La respuesta era bien, categóricamente bien. Entonces lo poníamos en un plan de nutrición y ejercicio durante 3 meses y a los 3 meses los volvían a citar, que fueron muy pocos pacientes, 30 creo, los volvimos a citar y yo preguntaba, ¿y ahora cómo se siente? El 100% de la gente me respondió lo mismo. Ah, no, doctor, la otra vez cuando le dije que estaba bien, no me sentía bien, ahora me siento bien. Entonces, ¿cuál fue el impacto para mí de eso? Si bien es un estudio muy chico del cual no podemos sacar mucha información, pero para mí me sirvió porque la gente desconoce lo que es sentirse bien. Esto es un tema crucial, digamos. Se acostumbra, o sea, pasa eso, no conocen lo que es sentirse bien. Entonces, la clave para empezar con un paciente así es ver, primero establecer este vínculo que por supuesto adhiero, pero me parece que de todos los pilares tengo que ver en ese vínculo, entablarlo muy bien y descubrir cuál de esos pilares es el primero más factible de empezar a modificar. Si el sujeto es un rebelde y no quiere ser sedentario, bueno, no empezamos por ahí. Si resulta que está muy cansado, le gustaría tener menos somnolencia y bueno, por ahí podemos intervenir con el sueño. Por ahí le gusta mucho el alcohol y digo, no, por acá no voy a empezar. Y empiezo con otra cosa. Empiezo a través del vínculo en eso. Porque, ¿qué pasa? Cuando el paciente empieza con algo, es como, después es una catarata. O sea, yo ayer contaba en un Zoom que el paciente que viene hecho un desastre, digamos, a rehabilitación, ¿no? Y empieza a entrenar y se empieza a sentir bien con el ejercicio, después se olvidó de su infarto, se olvidó de su patología cardíaca, se olvidó de su insuficiencia, se olvidó de todo, empieza a verse en el espejo y dice, che, qué bien que me hace esto, y entonces se empieza a preocupar por otras cosas de su físico, empieza a ver, los hombres sobre todo, se vuelven un poco metrosexuales, dice, la verdad que me gustaría sacar un poco de pectoral, doctor, y yo le digo, ¿usted se acuerda cuando estaba en la unidad coronaria con No, o que cambia. Entonces, el hecho es decir, empiezo por algo, tengo que descubrirlo en esa relación, en esa clave, en el arte de nosotros poder llegar a ese paciente, y a partir de ahí
sigo con la catarata y con el resto de los pilares. Ese es mi plan. Ok, segundo tip, qué sé yo, vínculo. Yo empezaría a trabajar los puntos motivacionales. Trataría de investigar cuáles son los puntos motivacionales, cuáles son los puntos en los cuales él tiene temor, terror al futuro. Trataría de entender en el diálogo, eliminaría. Yo creo que en la medicina hay que eliminar el concepto del interrogatorio, ¿no? Es decir, no hablamos más del concepto, hablamos de diálogo. Naturalmente los médicos hemos sido educados como interrogadores. Entonces en el diálogo con esta persona creo que hay que entender los puntos de motivación. Y los puntos de motivación están sostenidos en la profundidad de la psiquis y están sostenidos en la historia personal y familiar. Si sus padres viven, de que enfermaron, si su padre tuvo stroke o no, si lo vio morir en decadencia, ¿sí? ¿Qué ocurre con sus hermanos, cómo él se ve de acá a los próximos 5 años, qué imagen quiere dejarle a sus hijos, si tiene hijos, o si está en pareja o no está en pareja, qué quiere lograr de ese vínculo, sin trabajar los puntos motivacionales como anclajes. Muy bien. Ya tenemos vínculo. Segundo, elección. Tercero, motivación. Sí, y yo creo que evaluación de la salud mental, ¿no? Yo veo mucho a los pacientes con síndrome metabólico que tienen un aumento del cortisol, una disminución de la testosterona, entonces muchas veces tienen hipogonadismo, no tienen deseo sexual y entran en este estado de angustia, a veces depresiones puras, donde se transforma pierden la voluntad y entran en vez del camino de lo saludable, los caminos de lo no saludable. Entonces indagaría mucho su esfera psicológica, porque si yo no tengo un paciente que tenga ganas de vivir o que tenga motivación, no voy a poder aplicar ningún plan. Por lo tanto, a veces amerita una evaluación hasta psicológica. Nos quedamos cortos, digo los médicos, con una entrevista motivacional en este tipo de pacientes donde tienen tantos complejos, ¿no? Tantos puntos a atender. Un alcoholismo simulado, social, un tabaquismo, es una adicción a la comida. Creo que ya estamos en un terreno de adicciones donde yo aplicaría un profesional de la salud mental como para ayudarme. Y después entender cuál es obviamente el vínculo, el hábito que él quiere trabajar, por supuesto, pero indagaría mucho su salud mental. Okay. Salud mental. Sí. Cuarto tip. Bueno, adhiero a todo lo que se habló hasta ahora, así que voy a sumar nada más que este paciente consultó porque está cansado, o sea que él va a la consulta pensando que alguien le va a resolver el tema del cansancio, y nosotros del otro lado estamos viendo este cuadro, una bomba atómica que va a explotar en los próximos años con una CBE. Entonces, primero que nada me aseguraría que estamos los dos hablando el mismo idioma, digamos. Si el paciente sabe esto, o sea, digamos, que está tomando una medicación para la presión, que está lleno de adicciones, como dijo Inés, o sea, primero que nada trataría de unificar el idioma, es decir, está bien, yo te voy a ayudar porque estás cansado, pero mira, vamos a juntarnos y acá tenés riesgo por esto, riesgo por esto, riesgo por esto, y planificar un trabajo priorizando, digamos, eligiendo algunos de los factores de riesgo primero, pero básicamente me parece esencial, porque a lo mejor nosotros nos preocupamos, vemos esto como lo estamos viendo acá todos, nos asombramos por este paciente. Yo no sé si el paciente sabe de esta diapositiva. Entonces a lo mejor él cree que está cansado, no imagina todas estas consecuencias. Entonces primero juntarnos a hablar de lo mismo y después explicarle un poco con lo que me encantó la diapositiva de la charla de entrevista motivacional, ni adelante ni atrás, sino al costado, acompañando, y me parece que a partir de ahí, con ese lazo, se puede empezar a trabajar, o con la terapia primero, como dice Inés, o con el ejercicio, con lo que sea. Así que básicamente el tip mío sería ver si estamos hablando de lo mismo. Okay. Fabi. Bueno, por supuesto de acuerdo, ¿no? Pero ¿en qué pensaba yo? A mí me parece que las personas en general, no solo los médicos, sobrevaloramos el conocimiento consciente.
es decir, aquello que tiene que ver con el razonamiento, los conocimientos aprendidos y demás. Y no jerarquizamos suficientemente lo que cae en la bolsa de lo que llamaríamos intuición. Y la intuición tiene que ver con el funcionamiento de áreas de nuestro cerebro que son tan importantes como nuestra conciencia, ¿no? Y que usamos constantemente. Si yo voy a caminar de acá hasta allá, mi cerebro ya sabe cuántos pasos voy a dar y con qué pie voy a llegar. Y no soy consciente de esto. Cuando estás delante de un paciente, la intuición te ayuda enormemente y no hay que tomarla como algo menor. Che, te seguía por intuición, no es un científico. La intuición es nuestro cerebro diciéndonos un montón de cosas. Mi intuición frente a este paciente es que se preocupa porque está cansado y que si este paciente lo ves en el colectivo, pero si te vino a ver al consultorio porque está preocupado. Esto lo empatizo, lo siento. Entonces, si hay que elegir, y me parece que no hay que elegir demasiado, porque cuando uno tira el violín, vienen los 6 pilares todos juntitos, entraría por el lado del sueño, porque me parece que es lo que le está dando el cansancio, pero nada, es como una excusa para entrar a, che, flaco, lo que necesitas es medicina estilo de vida, vamos a hablar de esto. Estuvieron diciendo recién que efectivamente se fue haciendo, lo encaré con un poco de todo lo que dijeron. Lo primero que fue con la alimentación y el sueño vino después, relacionado con el estrés, pero ahí de la mano. La actividad física fue lo que más le costó y dejar de fumar lo está dejando ahora. Pero este es el laboratorio de ahora, un año después. Acá me preguntaban cuánto tiempo. En este paciente le costó arrancar. Empezó, vino todas las semanas por unos 2-3 meses y después vino el verano, se fue al sur, descansó, volvió, le costó retomar, un mes más o menos volvió a aflojar y le volvió a meter con toda la pila después. Ahora esto es de septiembre, es casi un año literalmente después. El colesterol, que está acá, lo ven, ahí bajó a 150, los triglicéridos, tenía 220. Tuvo ayuda de la medicación. Cambió totalmente la alimentación, la actividad física, está durmiendo. Este paciente tenía indicación de CPAP o de avance mandibular, que no lo quiso hacer porque no quería que los hijos lo viesen así, tiene 6-7 hijos. Y por eso le metió, fue uno de los desencadenantes que dijo, no quiero que mis hijos me vean así. Y ahí era lo que lo mantuvo bastante cerca. Mejoró el colesterol, los triglicéridos, la glucemia la subo manteniendo ahí. Y cuando llegó, lo primero que hice fue preguntarle por qué estaba acá, a qué venía. Una vez que lo escuché y me fue contando todos los pasos que lo fueron trayendo, le conté qué es la medicina del estilo de vida. Y se lo expliqué, no llegaba a encarar los 6 pilares, pero sí hay 4 fundamentales que le dije. Una es la alimentación, la actividad física, el sueño y el manejo del estrés. Lo del tabaquismo medio se lo dije, él ya lo tenía un poco presente. Y le dije, son como las patas de una mesa. La persona es todo. Y si una de las patas está chueca, toda la mesa te queda chueca. Entonces de a poco fuimos viendo cada uno. Una vez que solo se le di la información general. A mí me gusta mucho como poder enseñárselos para que el paciente tenga como el otro día en el Ateneo en Santa María de la Salud Médico le dije un autogerenciamiento. Que sea el paciente mismo el que trata de ir llevándolo. Porque si no yo le puedo decir qué hacer, pero va a depender siempre de mí. Con esto fuimos arrancando y lo que hicimos en la primera consulta fue poner los objetivos. Le pregunté qué es lo que quiere él, qué querés trabajar vos hoy, cuáles son tus objetivos y en cuánto tiempo lo querés hacer. Y ahí juntos yo lo fui moldeando un poco y juntos fuimos viendo el tiempo. Hoy ya va un año de proceso que ya está casi de alta. Acá van a ver, yo les voy midiendo el peso, el porcentaje graso muscular, la grasa visceral y lo que hice fue, le fui preguntando cuánto le costaba. Cuando pusimos los objetivos también, yo les pregunto y se los voy preguntando un par de veces a lo largo del proceso, que pongan una escala del 1 al 10, cuál es el grado de confianza que tienen de que lo pueden lograr. Los objetivos que pautamos, les repito los objetivos y del 1 al 10, cuánto creen que lo pueden lograr. Acá estuvieron viendo con toda la parte motivacional, si el paciente me dice menos de 7, no lo considero un momento de exigir, así que es muy de a poquito ir avanzando. Y le pregunto también del 1 al 10 qué tan importante es para él. Y es impresionante, ahí este paciente justo lo tenía como un nuevo 10 un nuevo 10 de confianza, de importancia. Pero muchos pacientes tienen el grado de confianza bajísimo
y el nivel de importancia altísimo. Me pasó con una paciente que decía, tengo un 3 de grado de confianza, un 10 de importancia, me dice, pero con vos, o sea, con la ayuda médica creía que iba a poder. Bueno, y después le pregunto los obstáculos que creen que pueden amenazar con el objetivo, para que ellos mismos sepan cuáles son las trabas que le pueden aparecer. Entonces, de manera que va pasando en los días, lo tienen presente. A lo largo de los meses, porque fue bastante tiempo, al principio le costaba hacer el plan del 1 al 10, estaba en 9, en 8, y a poco empezó a bajar a 6. Cuando llegamos a julio de este año, el paciente le costaba un 2. Este señor, no sé si sigue el... acá está el testimonio, que es lo que le pedí. Ahí pongo el play. Quiero aclarar que no le expliqué nada. Yo solo le pedí que me grabe un videito de testimonio de su experiencia en este proceso. Y fue todo lo que le dije. Vale la aclaración. Y quería contar que yo el año pasado, en el mes de septiembre, tuve un cuadro de hipertensión importante y la fui a ver a la doctora Carol Kotler y después de varios estudios, hicimos un montón de estudios tanto de corazón como de sueño, apneas, etc. Nos llegamos a la conclusión de que para intentar evitar el CPAP, que es una máscara para poder dormir mejor, intentemos bajar 12 kilos de peso, que era lo que yo aproximadamente tenía, y me habló de la medicina del estilo de vida. Yo la miré con ojos como diciendo, ¿de qué me habla esta mujer? Y la cosa que, bueno, la fui a ver a la doctora Camila Delía, allá por el mes de noviembre del año pasado, y empezamos con un plan de hábitos saludables. Ella me hablaba de cuidar el sueño, el estrés, la actividad física y la alimentación. Básicamente esos eran los 4 pilares a los cuales pusimos foco y empezamos. La idea fue en ningún momento ponerme a dieta, sino simplemente cambiar la manera de la alimentación y demás. Bueno, hoy pasó el verano me costó un poco, tuve que retomar en el mes de marzo, abril, con más energía y con un poco más de foco en lo que ella me iba planteando, me iba contando. Y bueno, hoy estoy casi cumpliendo la meta. Ya calculo que en pocas semanas más ya habré llegado al objetivo. Lo interesante de esto es que al principio me parecía imposible e inalcanzable un montón de cosas, y hoy no solamente que estoy durmiendo mejor, estoy sin máscara, creo que el tema apneas estaría prácticamente solucionado. Llevo 10 kilos bajados, estoy durante un mes y pico, un mes y medio aproximadamente, en mantenimiento, y ahora bueno, falta un esfuercito más, pero estoy muy conforme, muy contento. Recomiendo mucho la medicina del estilo de vida, y la verdad es que hoy día ya casi no me cuesta, y cuando veo a ciertas personas, ¿no? O sea, comer de algún modo algo que a mí me parece poco saludable, nada, o sea, se los digo, se los comento, mirá, fíjate esto, aquello, lo otro, estoy muy contento, más que agradecido, lo recomiendo, y bueno, un gran cariño. Se transforma en un monstruo. Este paciente, la verdad que hizo un gran trabajo, dejó de tomar alcohol, 0 alcohol, toma ahora una vez cada tanto alcohol social, pero porque lo quiere empezar a retomar de a poquito. Ya vino la mujer, vinieron 2 hijos, mandó a otros 2 amigos, y va educando a toda la gente. Pero más allá de eso, la verdad es que desde el lado médico también lo estuvieron contando, y creo que un poco más allá me pasó esta semana, y con eso creo que lo cierro. Otra señora, una paciente de 41 años, que en la última consulta, ella empezó hace poco, había empezado hace un mes, venía el novio y ella se sumó después,
y me dice, Cami, quiero que me cuentes qué es la medicina del estilo de vida, porque no entiendo cómo es que no lo conocía. No entiendo cómo esto no es conocido, no entiendo cómo no lo vi antes, me hubiese ahorrado un montón de tiempo. Ahora tengo un registro de quién soy, sé lo que hago en mi vida, sé lo que quise hacer, te puedo decir lo que comí, lo que me gusta, lo que no me gusta. Se lo dije con pinzas, pero se dejó de pelear con el marido por unos días, porque claro, ella se enojaba y no sabía ni por qué se enojaba, pero se encargaba con el otro. Canalizaba todo alrededor de distintas cosas y nunca ni siquiera se había dado cuenta. Así que nada, la verdad que es lindo, es gratificante. Otro también que me dijo, aprendí a disfrutar, porque se va tocando mucho del enfoque integral de la persona que no lo tienen en otro ambiente. Es algo lindo y nuevo que está bueno poder darles el tiempo para eso. Así que muchas gracias. Bueno, se nos hicieron las 6 de la tarde y voy a ser breve para cerrar, me imagino que todo el mundo estará cansado. Les pido que me sigan por un momento, estaba pensando en la metáfora de subir una montaña que vos contabas hace un ratito, ¿no? Porque hace unos 2 años y moneda, ¿no? Esto empezó en un bar, ahí por San Isidro, y hoy el bar no existe más, lo cerraron y nosotros estamos acá. Si van a armar una empresa, busquen gente más o menos homogénea, motivada, joven, bien formada, ¿sí? Un motivo común y demás, y dicen que estos son las estrategias para que les vaya bien. Bueno, nosotros hicimos todo lo contrario, o sea, somos gente totalmente disímil, venimos de campos diferentes, todos somos grandes, la verdad, se me dicha. Tenemos vidas hechas, fíjense, todos somos canosos, hay altos y petizos. No, petizos somos dos. ¿Quién es yo? Sí. Entonces uno se preguntó una pregunta, ¿y cómo fue que llegamos hasta este congreso que nos asombra a nosotros mismos? Y yo creo que llegamos hasta acá porque Cristian de Lepiane supo amalgamarnos, supo, con su estilo tranquilo y mesurado, limar los excesos, valorar lo valorable, poner a cada uno en su lugar y hacernos trabajar en conjunto. Un mérito increíble en esta sociedad. Así que lo primero que pido es un aplauso para ustedes. Entonces, bueno, seguimos con la metáfora, llegamos hasta acá arriba, que sería este punto donde estamos, ¿no? ¿Y cuál es la palabra que más sonó en esta tarde? Yo creo que la palabra que más sonó es cambio, si se quiere cambio de hábitos o cambio. Y también creo acá, permítame la digresión, que uno podría medir el éxito de un congreso, bueno, uno si la comida estuvo rica, si me encontré con viejos amigos, etcétera, etcétera, pero creo también, ¿no? Sería bueno medir el éxito de un congreso por el hecho de que uno no salga de la misma manera que uno entró. Además de más cansado. Pero quiero decir, que uno salga con que aprendió algo, porque cambió algo, ¿no? Y a mí me parece que quien más, quien menos, fue un encuentro exitoso, porque intuyo que muchos acá hemos cambiado. Yo personalmente, y después de escucharte, Camila, cambio en el sentido de que tengo más fe en, y perdóname por la irracionalidad de mi apelativo, fe, que es palabra rara hoy por hoy, ¿no? En la medicina estilo de vida. Creo que es una medicina que funciona y que recupera saberes antiguos, tradicionales, otros roles para los médicos, etcétera, etcétera. Y para terminar con la metáfora, el futuro. El futuro me parece que una vez llegado al vértice de esta montaña aparecen otras montañas, porque tenemos un montón de cosas para hacer. La medicina de estilo de vida es revolucionaria, disrumpe por donde quieran, cambia todo. Vos hablabas de la incompatibilidad de estas dos montañitas que ponías acá, y es así. Esto va a cambiar, ¿viste? Es así. Cuando pones un engranaje de otro color, cambia la máquina. Esto no se puede evitar. Si quieren, efecto mariposa, teoría del caos, por donde lo quieran ver. Así es que reitero la invitación a que se sumen a grupos de trabajo, que traigamos más gente y que tengamos mucha fe en esta estrategia, porque es muy buena. Me quería agradecer también al Paseo La Plaza, que nos ha atendido maravillosamente bien, Tony. Muchas gracias. A quien nos ordena, porque nosotros somos un desastre, el señor Marcelo Soifer. Siempre bien respuesta, siempre bien. Ya las
voluntarias, los voluntarios, parte de mi familia está acá. Mi familia Marcela. Bueno, nos vemos en el 2023 en la sala Pablo Neruda. Sí.